UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Domingo de conversación, pero un domingo distinto porque este programa solo lo hace Misca y yo, quien les habla, Erika Herrera. Así es que es absolutamente nuestro para conversar temas de interés, por supuesto, transversal, no es que sea solo temas de mujeres, pero la idea es que podamos encontrarnos un poco en algunos temas, roles, algunas cosas que son propiamente de nosotras las mujeres. Así que bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a este programa de conversación y por supuesto saludando a mi compañera psicóloga clínica, actriz, instructora de yoga, no sé, un popurrí de cosas que tiene ella. Y vamos a hacer hoy día un programa súper interesante y espero que sea de mucho interés para todos quienes nos escuchan. Así que hola Mitka, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias. Bienvenida Paola también. Hoy día súper entusiasmada con este tema que es un tema súper bonito. Yo encuentro todos los temas bonitos. Me van a escuchar en todos los programas decirlo. Paola, psicóloga clínica con foco en adolescentes y en adultos y en formación de manejo de TEA en mujeres principalmente. ¿Qué es TEA? Pero primero, ¿quién es Paola Aguirre? Bienvenida Paola. Bienvenida Paola. Cuéntanos un poquito de ti. Gracias, bienvenida. Erika, las saludo y les agradezco esta invitación a este espacio. Bueno, para presentarme, como ustedes mencionaban, yo soy psicóloga clínica con formación y experiencia en autismo, principalmente en autismo mujeres. Ese es como mi área de interés y en el área en que me he estado formando y trabajando últimamente. Bien. Respecto ahí a lo que preguntaba Mitka de qué es el TEA. ¿Qué es el TEA? ¿Qué es TEA? Porque es una sigla además, entonces. Claro. TEA, en términos como concretos y más científicos, es el trastorno del espectro autista, ya que es una condición neurobiológica, ya está considerado como un trastorno del desarrollo en lo neurobiológico, pero ahí es importante y por eso agradezco este espacio de poder comentar un poquito el TEA desde la identidad de la persona autista, porque el TEA es sentido por las personas que tienen esta condición como una identidad, como una forma de ser diferente a la mayoría que somos los llamados neurotípicos, donde las características tienen que ver principalmente con diferencias en la forma de procesar la información, de integrarla, por lo tanto de responder, también de procesar y responder a los estímulos sensoriales como auditivos, ruidos o visuales, luces, el gusto, ya ciertos sabores, ciertos olores, lo táctil, a través del cuerpo, de las manos. Por lo general se presentan mayores hipersensibilidades o hiposensibilidades, por la forma de procesar los estímulos de manera distinta. Entonces, esto constituye un funcionamiento de una persona. No es una enfermedad, es un modo de ser, es un modo de sentir distinto, frente a lo cual se presentan muchas barreras ahí también con nuestra sociedad mayoritariamente neurotípica, donde todo está constituido y todo está visto desde lo neurotípico. Eso genera barreras para las personas que están dentro del espectro. Y esas barreras los hacen sentir diferentes, que no encajan, presentan mayores dificultades de adaptación, no porque no puedan, sino porque las formas que deben adaptarse son distintas para ellos por cómo está conformada nuestra sociedad. Paola, súper cortita la pregunta, antes que la Mitka a lo mejor tenga su pregunta lista, solamente para que sigamos la conversación de una buena manera en el sentido desde el lenguaje. Cuando uno se refiere a una persona autista, ¿cómo realmente debiéramos expresarnos?
Entiendo bien. Ahí la comunidad autista, hay hartas diferencias en ese modo de sentir. Muchas personas, en mi percepción de con quienes he trabajado y conocido, están más de la línea de querer ser llamados y sentirse personas autistas. Pero hay otras personas que están dentro del espectro y prefieren ser llamadas como personas con autismo. Ese es un tema que todavía no está resuelto tampoco dentro de la comunidad, ya como les mencionaba, tiene que ver con el sentir de cada uno, y a mí me parece, respondiendo a tu pregunta, como lo más apropiado es preguntar a la persona, ¿cómo prefiere ser llamado? Incluso lo mismo con el tema de la identidad de género, también cuando hablamos ahí, bueno, este lenguaje inclusivo del todes, también cómo prefiere ser llamado. Pero en una mayoría, yo podría decir, si bien no hay consenso, las personas son personas autistas, porque es como les explicaba inicialmente, es su funcionamiento, es su esencia. ¿Sienten que es parte como de su identidad? Sí. ¿Eso interpreto? ¿Sí? Ah, ok. Exactamente, es parte Ya. de su identidad. Sí. ¿Qué características, Pao, podemos reconocer que sean de las más básicas y concretas? Las primeras cositas y rasgos que aparecen que quizás a mí como mamá o a mí como educadora, por ejemplo, me pueden dar las primeras luces para quizás activar una red de contención, de apoyo y los siguientes procedimientos para poder generar un abordaje adecuado, caso a caso. Y ahí principalmente en la temprana infancia empiezan a aparecer rasgos y manifestaciones con desafíos, principalmente en el área social, en la interacción social, ciertas diferencias que se puedan observar respecto a la mayoría, de la integración, de la expresión verbal, que puede estar presente o no, porque puede haber una expresión verbal, puede estar instalado el lenguaje, pero de estar presentes otros rasgos del autismo que son más sutiles e imperceptibles. Y ahí está la dificultad del diagnóstico a temprana infancia, sobre todo en mujeres, en niñas, porque existe el sesgo de género. Ciertas manifestaciones que una niña puede presentar en su infancia que tengan que ver con el autismo pueden ser percibidas por sus padres, educadores o profesionales de la salud como manifestaciones y rasgos de una niña, de cosas que se esperan. Por ejemplo, ser más tranquila, más callada, más enfocada en los detalles, en sus cosas, que es más obediente. Entonces son rasgos que al tener la niña un buen perfil cognitivo, no llaman la atención, son percibidos como parte del ser niña, a diferencia que lo presenta un niño, llama más la atención, que no va a jugar a la pelota, que está más retraído, que está más aislado, como que eso dispara más las alertas en el entorno. Entonces, todas las personas del espectro autista tienen, por ejemplo, evasión de la mirada o foco particularmente en alguna actividad, porque quizás las personas que nos están escuchando relacionan el término con algunas características súper, vamos a decir quizás estereotipadas, no lo sé, clásicas, comunes, como por ejemplo esto de la mirada, no soy capaz de hacer contacto visual y evito, o me quedo en una actividad y tal vez puedo llegar a ser muy buena en esa particular actividad. ¿Cómo lo ves tú o es también parte de una idea generalizada un poquitito errónea? claro, es como tú dices, un estereotipo, porque el contacto visual no es un signo indicativo de autismo, por sí solo no representa nada. Ya una persona Importante eso, el por sí solo. Ok. Una persona puede tener evitación de contacto visual por muchos otros motivos, y una persona que está en el espectro autista puede establecer contacto visual perfectamente. Puede a lo mejor sentir una incomodidad al hacerlo y lo hace igual, porque aparece esto del camuflaje, que son estas estrategias que se han ido aprendiendo para literalmente camuflar mis rasgos autistas frente a otros, entonces me presiono a mirar, o simplemente personas que están dentro del espectro no tienen esa dificultad para establecer contacto visual. Y cuando nos quedamos solamente en esos signos como tan de checklist, nos perdemos ahí en el diagnóstico, y
Y por lo mismo ocurre muchas veces donde se invalidan los diagnósticos, incluso dentro de los mismos profesionales de la salud que nos vamos derivando. He escuchado el relato de muchas mujeres autistas que van o a un psiquiatra o van a un neurólogo, pero si tú no eres autista, tú estás conversando conmigo, eres sociable, me miras a los ojos, y el autismo no es eso, no es no ser sociable, no es no mirar a los ojos, no es no tener interés en las personas, que son de alguna manera los criterios diagnósticos clásicos. Esto va más allá, porque sobre todo en mujeres se ha visto que hay mucho interés en la interacción, y entre autistas hay una interacción social y hay una comunicación muy rica entre ellos. Y también con neurotípicos, o puede que algunos tengan mayores desafíos en esa área. Existen personas autistas con muchos desafíos en el área de la comunicación verbal, de la interacción social también, pero hay muchos otros que no, y que sus desafíos van por otro lado, a lo mejor en las exigencias laborales, académicas, en sentirse sobrepasados, en cómo voy procesando la información, en que a lo mejor me voy agotando y estresando por una sobrecarga de estímulos, porque fui al mall, por ejemplo, a comprar, o estuve en un recital, y esa sobrecarga de estímulos, como mi procesador interno es diferente, me agota, me cansa, llego a mi casa, ¿y por qué llegas así? Vienes de compras, vienes del mall, ¿por qué estás tan irritada, estás tan molesta, siempre tan enojada? Y ahí vienen los prejuicios, las críticas a la persona autista de no entender que hubo una sobreestimulación previa que saturó y que genera estas manifestaciones como incómodas para el entorno, y empiezan los juicios de esa persona, que son tildadas de que eres rara, o no te entiendo, tan cambiante. Y eso es Y ahí aparecen los diagnósticos. ¿Qué detona un diagnóstico? Porque también estás comentando que es difícil el diagnóstico en sí, y ahora pensando quizás en un TEA de alto funcionamiento, es decir, que se le nota poquito. ¿Cómo llegamos a esa necesidad del diagnóstico? ¿De dónde puede surgir? Sí, ahí el diagnóstico se hace difícil por estas sutilezas, ya, de donde nunca se vio, nunca llamó la atención estos rasgos, y la persona, la niña, va creciendo, y en la medida que va creciendo va presentando distintos desafíos en la vida, en la etapa escolar, después en la etapa universitaria, si decide estudiar, o laboral, y son esos desafíos, es ese choque con el entorno, en donde comienzo a sentir que no encajo, o que no puedo rendir como se espera, o como lo hacen los demás, o que no entiendo los códigos sociales, lo que tengo que decir o no, o el sentido del humor, esto no me causó gracia, o no lo entendí. Entonces todo eso las personas lo van camuflando, se van dando cuenta que no es como yo debiera ser, por lo tanto voy creciendo con una autoestima más disminuida, estoy más expuesta a sentir y a tener episodios depresivos, episodios ansiosos, paso por un historial clínico de consultas por estos malestares, y finalmente, ya cuando esto se va tensionando, se llega a la vida adulta, se hace una evaluación y se determina que todo esto se explicó desde el diagnóstico del espectro autista. No es que yo era la rara, no es que yo siempre la deprimida o a la araca, sino que hay un motivo detrás. Entonces eso dificulta el diagnóstico, como lo que se hace imperceptible, y también que hay poca información, poca formación profesional en autismo, están los sesgos de género, y a partir de eso, y lo que tú mencionabas de los estereotipos, como la caricatura del autismo, que no hace contacto visual, que está fuera de foco, que no se en otros, hace pensar y desestimar los diagnósticos y decir, no, autismo para nada. Qué interesante, Paola, porque además tengo la sensación desde afuera que claro, primero pues, es un diagnóstico súper tardío en el caso de las mujeres, porque la verdad es que uno podría absolutamente no darse cuenta. Y por otro lado también estaba pensando, dentro de mi experiencia, que te la voy a contar en otro bloque, también uno siente diferencia entre el hombre con autismo o autista y la mujer con autismo o autista.
O sea, por lo menos a mí se me ha hecho como súper distinta la percepción. Así que bueno, de eso vamos a seguir conversando, pero ahora, Paola, nos tienes que regalar una canción. Así que, ¿qué tema vas a colocar? Como cuando dicen ponte un tema, ¿qué tema vas a colocar ahora, Paola? Me gusta mucho una canción que es de Shakira, Pies Descalzos. Su letra me parece muy linda, pensando como en esto de la identidad de las mujeres, la libertad, el ser libre en esencia. Súper buen tema, así que con Pies Descalzos de Shakira nos vamos y volvemos. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo bloque en 103.5 Radio Universidad Católica de Valparaíso. Nos encontramos hoy con Erika, con Paola, con quienes estamos conversando sobre TEA, trastorno del espectro autista, algunas características, algunos mitos, algunos prejuicios, muchas cosas que van apareciendo en esta temática, pero vamos a hacer que aparezca primero nuestra información de las redes sociales, Eso para que usted nos pueda contactar. Nos puede pillar en Instagram, @sabiasalud, con B de Valpo, en Facebook, CTI Sabia Salud, en YouTube, Activamente Radio y Sabia Salud Chile. Y además, en nuestra página web, si usted quiere contactar a los diversos profesionales, psicólogo, educador diferencial, psiquiatra, kinesiólogo, trabajo en nutrición, coach, nos puede encontrar en sabiasalud.cl. Bueno, es importante también recalcar que si usted se quiere atender, está en muchos de los profesionales la posibilidad de atención por FONASA. Continuamos entonces. Mi querida Pau, qué maravilloso tema tenemos el día de hoy, y sería súper rico poder volver un poquitito para atrás y tal vez que nos puedas contar qué tan común es este diagnóstico de trastorno del espectro autista y a qué se refiere con un espectro también, porque quizás esto de decir alto o bajo funcionamiento o mencionar el concepto de espectro tampoco queda necesariamente tan claro. Sí. Es un diagnóstico que cada vez está siendo más común, hay más formación profesional en esto en este último tiempo. Hay activismo también que se está haciendo en redes sociales por parte de personas autistas, lo que ha hecho que más personas al ver esto se sienten identificadas y consultan. El espectro autista, como tú decías, la palabra espectro implica eso, como el abanico de manifestaciones. Ya ninguna persona que está dentro del espectro autista es igual a la otra, presenta las mismas, los mismos desafíos, las mismas manifestaciones, son muy diferentes entre sí. Y respecto como a esto de los diagnósticos, hoy en día ha ido en aumento por esto mismo, hay más identificación de parte de las personas, como que parten desde sus propios autodiagnósticos, y en mujeres adultas a partir del diagnóstico de sus hijos. Es muy común que cuando en una familia hay un niño o una niña diagnosticada desde chiquitita de espectro autista, es muy probable que uno de los padres, o si no los dos, también lo estén. No es así categórico, pero es muy probable. O algún familiar, ya por la línea paterna o materna. Entonces, muchas mujeres llegan a sus diagnósticos a través de sus hijos, por haber sido diagnosticados sus hijos. Porque se sienten ahí como representadas o representados. Mira, eso sí que a mí es nuevo, fíjate, que también hubiese esta carga como genética, de alguna manera, o esta carga hereditaria que pudiese darse con algún familiar. Oye, Paola, y antes de ir a la canción, yo te comentaba que al parecer hay, bueno, es bastante como obvio porque todos somos distintos, ¿no? Pero dentro de este diagnóstico, al parecer, pudiésemos uno pensar que hay diferentes formas de manifestar el autismo entre hombres y mujeres. Al menos desde mi experiencia, súper cortito, que yo me dedico al coaching en una disciplina que se llama programación neurolingüística. Y dentro de lo que hago, me ha tocado trabajar para una fundación que trabaja con inclusión laboral, personas con discapacidad. Entonces, de pronto me toca hacer entrevistas, qué sé yo, hacer algunas sesiones, y me ha tocado mucho dentro del espectro autista, hombres, mujeres que están postulando al mundo laboral.
Y desde el lugar, por supuesto, de no expertise, sino de cualquier persona que le toca enfrentar y conocer un poco la forma en que tienen de mirar el mundo, sí puedo decir que desde mi percepción, desde mi mapa mental, yo he visto características distintas, las he podido palpar. Entonces desde ahí te pregunto también, aprovecho, porque era algo que me daba vuelta y decía, a ver, ¿esto será idea mía o son que todos somos distintos nomás y ya está? ¿O existen algunas diferencias o distinciones entre un autista hombre y un autista mujer? Sí, esa observación que tú tienes es muy coherente con lo que estábamos conversando. O sea, justamente el autismo es autismo, es un solo autismo. Ya no es como un autismo de mujeres, un autismo de hombres, es un autismo. Lo que ocurre es que, como es un espectro, hay muchas manifestaciones diferentes y modo de vivir distinto en cada una de las personas del espectro autista. Y la diferencia que se puede ir observando entre hombres y mujeres no es porque sea un autismo distinto, sino porque en las mujeres se ha observado que tienen, como hombres también, pero mujeres al parecer más, tendencia a observar el comportamiento de otros y a camuflar. Como que lo hicieran más que los hombres. Los hombres también lo hacen, pero al parecer las mujeres como que desde chiquititas van tratando de encajar y tratando de camuflar sus rasgos, y también por esto del sesgo de género, esta mirada de no ver en las niñas a temprana edad ciertos rasgos que llamen la atención, provoca que van pasando sin diagnóstico, por lo tanto van con un costo, asumiendo un costo emocional gigante, porque es muy negativo para su estado emocional, para su identidad, autoestima y estados anímicos, van camuflando estos rasgos. Entonces se va haciendo como que fuera diferente, pero es porque crecieron camuflando, al parecer, más que los hombres. En los hombres autistas de un buen perfil cognitivo tienen un funcionamiento muy similar al de mujeres autistas también con un buen perfil cognitivo. Se ve mucho en la consulta hombres que también han camuflado harto, está apareciendo más también el diagnóstico en hombres por ahí de manera muy parecida que en mujeres. Pero es importante dejar claro que el autismo es uno solo. Las manifestaciones son diferentes, el modo de vivir, los desafíos que tiene cada persona, pero un poco esas diferencias se pueden estas diferencias que tú observas se pueden ir como explicando desde el sesgo de género en identificar y esto del camuflar los rasgos para sobrevivir. Claro. Interesante, Paola, gracias, porque de verdad yo claro, tenía me parece súper coherente lo que estás diciendo, porque en realidad tiene que ver también con las diferencias, distinciones, formas de ver el mundo, de recursos personales que pueda tener cada persona, que también son tan particulares. Sí, y si lo Por vemos ahora, por ejemplo, desde yo consultante, voy por un diagnóstico y me encuentro con que no manejo mucho del diagnóstico, tal vez lo he googleado y tengo mucho miedo, y me pregunto a mí misma o te pregunto a ti, en este caso, por ejemplo, si tú me trataras, ¿esto tiene cura? ¿Cómo abordo yo un tratamiento? ¿Qué tratamientos son posibles, probables, que me permitan a mí tener quizás una mejor adaptación? ¿O definitivamente hay cura para esto? Y lo que se hace es entregan apoyos. Esto en autismo no es una enfermedad, por lo tanto no hay un tratamiento desde ninguna disciplina para el autismo, como que nos vamos a sanar de esto porque no hay nada de qué sanarse. El proceso es al revés, es generar apoyos para establecer un autoconocimiento en la persona, desde su funcionamiento sensorial, y aquí el trabajo en equipo, el equipo multidisciplinario es tremendamente importante, tanto como para el diagnóstico como para los apoyos posteriores, de acuerdo a la necesidad de cada persona, pero en el autoconocimiento, por ejemplo, del perfil sensorial, que ahí trabajan las terapeutas ocupacionales, que son sequísimas en eso y un tremendo aporte a la vida de las personas autistas,
van ayudando a conocer ese perfil sensorial. ¿Cómo siento yo? ¿Estoy dentro de lo que es la hipersensibilidad o la hiposensibilidad? ¿Qué me ocurre a mí con los ruidos? ¿Qué me ocurre a mí con el tacto? ¿Qué es lo que necesito? ¿Por qué a veces soy como quisquillosa o quisquilloso a los abrazos, al contacto del cuerpo? No porque rechace a las personas, no porque no tengo interés en las personas, sino porque tengo una sensibilidad tan alta que eso me genera incomodidad, el tacto o los ruidos. Entonces el autoconocimiento en esa línea es muy importante. También en la parte psicológica, comprender el funcionamiento emocional, cuáles son mis rasgos de personalidad, qué tanto es de autismo, qué tanto es mío. Y cuando las mujeres llegan con diagnósticos tardíos, es un trabajo, es como un renacer, es volver a conocerse, a construir una identidad, a resignificar la historia de vida, de todas estas experiencias, a lo mejor de bullying que viví cuando era niña, o todos estos problemas con profesores o en mi casa, se explicaban desde mi condición, desde mi ser autista, no de ser fallada, que es como esa sensación que han tenido muchas mujeres como de estar siempre en falta, siempre equivocadas desde el error, y lo han vivido en silencio por tanto tiempo, porque esta mayoría es una gran fuerza que te muestra que las cosas son así, yo me siento de otro lado, como lo camuflo, y bueno, el enfoque de los apoyos es eso, es el apoyar a estos procesos y de poder contribuir al bienestar de la persona, a mejorar su calidad de vida, a que pueda evitar, predecir o disminuir el exponerse a ciertas situaciones, es el ir acompañando, por ejemplo, también en la maternidad, donde ahí es otro, eso da como para otro programa también. Otro tema. Paola, mira, me pasan muchas cosas con lo que me estás contando, porque, o sea, con lo que estás relatando, porque efectivamente me voy también como para atrás. Yo soy una generación que nada de esto, por supuesto, era conocido, se hablaba, y yo recuerdo, y siempre en algún momento lo he comentado cuando tratamos estos temas, que uno tenía estos compañeras o compañeros que no encajaban justamente como en el modelo, ¿no? De la forma de relacionarse, socializar, y uno decía el raro o la rara, ¿no es cierto? Y crecieron como con ese estigma de ser el raro o la rara. Entonces, hoy día, que esto está mucho con mucha más apertura, que incluso se conoce mucho más, y efectivamente, al parecer, ha aumentado, también por lo que uno lee los diagnósticos de autismo. Desde tu experiencia, esta pregunta es como para saber, desde tu experiencia, tu opinión, cómo lo ves tú. Vamos a hablar de las mujeres, porque es tu mayor desarrollo, también tu mayor experiencia. Diagnosticada en la adultez, estudiante o tiene que entrar al mundo laboral. ¿Es mejor, es necesario, es pertinente, es más adecuado que transparente su diagnóstico, su condición, como sea? ¿O es algo que, no sé si te lo voy a explicar bien la pregunta, pero o es algo que de alguna manera uno dice, oye, esto tiene que, nada, la persona es como es y da lo mismo y no hay que estarlo como diciendo, oye, yo soy así, es como que yo anduviera por la vida diciendo, mira, yo soy esto, ¿no? Y te lo pregunto porque también me pasa que en las actividades que yo desarrollo siempre está como esta dualidad, ¿no? De, oye, puedo preguntar, puedo saber, es que yo no quiero decir lo que tengo porque si yo digo va a pasar esto. Entonces hay como una nebulosa ahí que me encantaría saber. Yo puedo tener mi opinión, pero quiero saber desde tu experiencia qué opinión te merece esta duda casi existencial que tengo al respecto. ¿Cómo pesa el diagnóstico? Como salir... Exactamente, los rótulos que tenemos, entonces, no sé, pues tenéis 25, 30 años, vais a entrar a trabajar y sabes que a lo mejor has tenido X características y que te han traído ciertas dificultades, entonces lo advierto, digo bien quién soy desde un tema identitario, para que en el fondo entiendan o comprendan por qué puedo tener cierto comportamiento o no. En fin, es como esa la nebulosa que me gustaría escuchar desde tu experiencia. Sí, ese es un proceso que ante todo es muy personal, ya en cada, valga la redundancia, en cada persona. El primer paso y el primer proceso es el individual,
de mi propia aceptación, de mi autoconocimiento, de poder integrar eso a mi vida, aceptarlo, ir mejorando mi calidad de vida, mi bienestar personal. De ahí me puedo ir ampliando a mi entorno familiar, social, y desde mi visión sí es recomendable el poder transparentarlo, sí es positivo transparentarlo, siempre y cuando así lo sea también para la persona, de acuerdo al proceso en que se encuentra. Porque esto no es algo que hay que forzar y decir, mira, llegamos al diagnóstico, estás dentro del espectro autista, bueno, anda, ve y cuéntaselo a tu familia, no es como por pasos, tiene que ser muy coherente al proceso humano, personal en que se encuentra cada persona. Y cuando las personas llegan a esa etapa, por lo menos en los procesos que yo he ido apoyando, las personas sienten mayor liberación, se sienten más coherentes, empiezan a tensionarse menos, les es más positivo, lo sienten así. Pero tiene que haber primero un proceso, pues súper oscura aquí, que me llega no importa. la luz de este lugar en este minuto no está tan buena. Pero es un proceso que tiene que venir primero desde algo interior. De ahí sí es recomendable para vivir en esta coherencia y en esta transparencia, y además para cambiar el paradigma desde lo externo, en el fondo de que las personas puedan transparentar sus diagnósticos no como algo malo de mí, sino como un modo de ser, y que en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo, esto se maneje con esa apertura, con esa aceptación, con empatía, con amabilidad a las personas autistas. Y esto mismo, Paola, discúlpame que te interrumpa, para que lo sigamos profundizando en nuestro tercer y último bloque, un poquitito sobre cómo es darnos cuenta quizás que tenemos un diagnóstico de TEA siendo adultos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú has reconocido desde ahí? Pero nos vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos con Activamente en Radio UCB 103.5. Conversación hoy día con mi querida Miska, compañera, y Paola Aguirre, psicóloga clínica, adolescentes y adultos con experiencia y formación en mujeres autistas. Bueno, hemos conversado de todo, yo creo que hemos aprendido muchísimo en lo personal. Yo agradezco profundamente que me haya tocado este espacio contigo, Paola, porque para mí, desde lo que hago también, te juro que es beneficioso, así que a lo mejor en algún momento me voy a aprovechar de este programa y te voy a hacer alguna llamada para hacerte a lo mejor un par de consultas más puntuales. Oye, después de esta petición un poco patúa, queríamos volver un poco con lo que había dejado Mitka en el bloque anterior, que tiene que ver un poco con cómo es el darse cuenta, ¿no? Porque el darse cuenta en general en la vida, cuando nos damos cuenta de algo, igual es fuerte, ¿verdad? Para cualquier ser humano. ¿Cómo es el darse cuenta para una mujer en la adultez, ¿no es cierto? Y decir, puta, yo tengo a lo mejor ciertas características, algo pasa conmigo y resulta que el diagnóstico es, estoy dentro del espectro autista o soy autista. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo has vivido tú de tu experiencia? Muchas mujeres que han tenido como este historial clínico de pasar de distintos especialistas por temas de ansiedad, por temas anímicos, sintiendo siempre que son las raras, sintiendo siempre que esto es un episodio de trastorno adaptativo, trastorno del ánimo, trastorno ansioso, algo focalizado, pero ellas siguen sintiendo desafíos y va aumentando la tensión. Muchas sienten un alivio y lo expresan así literalmente. Esto es un alivio, al fin me entiendo, todo me cuadra, todo me encaja, es como un renacer, se vuelve muy positivo, a la vez también surgen miedos, un poco incertidumbre, pero se abre como un camino, es como un rayo de luz a la vida de las personas. Otras también, en mi experiencia, me ha tocado acompañar procesos donde hay muchos prejuicios, donde hay cierto rechazo también al diagnóstico, que es súper entendible por el desconocimiento, por los prejuicios también, o los estigmas que han existido y de los cuales podemos ser conscientes como a nivel social. Entonces muchas también lo viven como a veces como algo como un poco duro. Es distinto en cada persona.
pero en general yo les puedo comentar en mi experiencia que es bastante aliviador, o rápidamente aliviador, el poder entenderse y aceptarse desde un lugar donde nunca lo fue, donde nunca obtuvieron respuestas. Todo lo contrario, como siempre estas críticas, porque como funcionas diferentes, porque eres distinto, como que lo diferente se enjuicia. En los grupos, en las familias, en los grupos de amistad, colegios, universidades y trabajo. Por eso las personas que están dentro del espectro autista están más expuestas a estas experiencias de bullying, bullying laboral, escolar, universitario. Entonces, sí, yo creo que podría decir que el cómo lo vive en el diagnóstico es como un mayor alivio, como mayor libertad. Hay un foco, ¿qué tan importante es el foco? Quizás va por ahí, me preguntan, el desarrollo de habilidades particulares en el diagnóstico. Por ejemplo, quizás como para poder pedirte tips, orientación, para quizás quien nos esté escuchando que pueda quizás incluso tener ya un diagnóstico, pero que no está necesariamente en una constante terapéutica. ¿Qué cosas tú nos podrías más o menos mencionar que podrían ser tips para poder manejar quizás algunas características de acción o de pensamiento, no lo sé, o para enfrentar en sí mismo también el diagnóstico? Y tu cotidianidad. Claro, siempre es importante como ese autoconocimiento para poder entender cuando siento estos desafíos o siento estas dificultades, entender de dónde vienen. Cuando comprendo de dónde vienen, si es algo a nivel de pensamiento, si es una creencia o es algo en mis funciones ejecutivas, me voy pudiendo apoyar. Por ejemplo, desde las funciones ejecutivas que muchas veces se pueden encontrar interferidas, está el establecimiento de rutinas, el uso de calendarios, de alarmas, el poder siempre es ayudar al bienestar y potenciar y mejorar la calidad de vida con estrategias. Ninguna sirve para todos. Pueden existir muchas que no les sirva a algunos, a otros sí. Uno va buscando, pero se trabaja ahí desde la parte de organización, la parte de funciones ejecutivas. Lo otro en términos de lo sensorial, también a raíz de mi autoconocimiento, en mi perfil sensorial, puedo generar estrategias que me permitan tener mayor autocuidado frente a ciertos estímulos. Voy a evitar ir a ciertos lugares que yo sé que después me hacen mal, que en el minuto no lo entiendo, como por ejemplo ir al mall. Quizás disfruto, quiero ir al mall, pero lo paso mal y no sé por qué, y después entendí que es por la cantidad de estímulos que hay ahí. Mi cerebro procesa y se cansa, se agota. Entonces evito ir en ciertos horarios a lo mejor, donde hay muchas personas, o escojo compras online, o otro tipo de comercio menos concurrido. En términos también de la importancia de la actividad física, el poder ayudarse desde ahí. Siempre los apoyos van desde lo que me pasa a mí, desde cuál es el desafío que yo tengo y qué necesito yo para mejorar mi calidad de vida. No es muy distinto de un proceso, como tú decías Eso. al principio, de un neurotípico promedio. Eso iba a sentido. decir, pero me sacaste que decir que, bueno, finalmente, claro, pueden haber cosas más exacerbadas a ratos, probablemente a lo mejor dolores o como tú dices, un bullying más gratuito, digamos, pero de alguna manera, cualquier persona que tenga incluso, que encuentre en la adultez un diagnóstico de salud mental, por ejemplo, una depresión, una bipolaridad, que de Trastorno repente diga, ansioso. chuta, un ansioso, oye, qué bueno, eso es lo que soy, o sea, eso es lo que tengo y por eso me pasa esto, me pasa lo otro. Yo creo que ese descubrir desde el autoconocimiento, como tú dices, como casi de condición humana. Claro, le subimos el volumen, entre comillas, con la discapacidad en general, le subimos ese volumen, ¿no es cierto? Porque son minoría aún o porque es menos frecuente, no lo sé. Sin embargo, efectivamente, como dice Mitzka, yo creo que es un proceso súper humano, digamos, o sea. Pero es desde esa aceptación y de entender que no es que voy a mejorar mis rasgos autistas son mis rasgos autistas. Son parte de tu identidad, pues parte de lo que eres nomás, claro. Si genera un malestar, ya, me apoyo, voy recibiendo los apoyos. Si tengo experiencia y tengo una historia emocional de sufrimiento, se hace psicoterapia, se hace reparación, se trabaja en temas de estrés postraumático,
se trabaja sobre esas experiencias en la infancia a través de la resignificación, se hace un apoyo psicoterapéutico, pero los rasgos son mis rasgos y eso es el aprender a que eso no lo tengo que transformar, sino cómo me conozco en eso y cómo yo me ajusto, me voy como regulando la perilla, mi autoperilla, para yo estar bien, para yo interactuar bien con el mundo, en cómo me respeto los límites también, si no quiero asistir a reuniones sociales o necesito anticiparme para sentirme más cómodo, voy a preguntar, entonces no sentir la inhibición de no preguntar porque no corresponde, sino que preguntar cuántas personas van a ir a esta reunión y decidir, ¿sabes qué? No me siento cómodo o sí. Tiene que ver con el ajustarse, como yo dirijo mi barco con el resto. Sí, súper, súper importante, Paula, y sabéis que ahí quiero aprovechar a la pregunta que yo te hacía anteriormente de si era a veces necesario o de alguna manera ir naturalizando esto, ¿ya? Naturalizando las diferencias que todos tenemos. Más que normalizar, a mí me gusta más la palabra naturalizar, porque al final es como hacer que esto puede pasar cada día. ¿Por qué te lo comentaba? Porque cuando tú haces, por ejemplo, un proceso de inclusión, una persona con autismo, una mujer que va a un trabajo, de pronto, claro, efectivamente, como ya somos todos adultos, entra a un mundo laboral, entra a un equipo donde no se conoce y no se saben estas cosas. Entonces, claro, de pronto se pueden formar muchos malos entendidos, muchos problemas que yo siento que se podrían evitar cuando educamos a otros también sobre estas diferencias, ¿ya? Desde ahí iba un poco también desde tu experiencia la pregunta que te hacía, porque justamente el anticipar, por ejemplo, súper importante el anticipar, y no siempre las personas que te rodean saben, no porque sean malas personas, porque no saben, en ignorancia, no están entrenados en saber que una persona con autismo en un puesto laboral, por ejemplo, requiere de anticipación. Si trabajan con turnos, no es a lo mejor llegar y en el mismo minuto decirle, ya, ahora te toca quedarte, no sé, pues hasta las 12 porque lo desestructura. Son cosas que son a lo mejor características propias de una forma de ser, pero qué bueno es que el resto también lo sepa porque minimiza, siento yo, un malestar o un mal pasar. Por eso que a mí me parece súper importante que esto se eduque, se entrene y de alguna manera se vaya naturalizando, porque nada, estudian, van a la universidad, trabajan. Claro, y lo que tú dices es cada vez más oscura ya. Lo que tú dices es muy cierto, Ya, que ya va a aparecer como Carlos Pinto así saliendo. lo natural es lo natural y la norma es la diferencia. Lo que pasa es que hemos construido una sociedad desde el capacitismo, desde ciertas exigencias y desde este funcionamiento neurotípico, como que ese fuese el lugar correcto y el lugar de la verdad, y desde ahí se han construido los diagnósticos, los criterios diagnósticos, las formas de evaluar, la estandarización de pruebas. O sea, hemos construido la vida desde un lugar donde no estamos viendo las diferencias. Y las diferencias es lo natural. Exactamente, la ¿No? diferencia. Respetar el espacio del otro, los tiempos de desarrollo laboral, los espacios afectivos también. Tal vez preguntarle, a veces uno con cualquier desplante, te acercas a un niño, lo abrazas, lo besas, y es su espacio privado también, independiente de que sea un sutil besito en la cara, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos nosotros también quizás aprender a respetar los espacios del otro, a preguntar de qué manera tú te sientes bien con mis manifestaciones de afecto también, si es que el vínculo se está construyendo. Es una invitación social, además de, por supuesto, de si me encuentro en ese lugar, con un diagnóstico, por ejemplo, TEA, no solamente trabajar la aceptación, saber que podemos trabajar la acción sobre las diferentes características y necesidades, así como cualquiera, como en este caso cualquier neurotípico promedio, que también va a acercarse probablemente en algún momento de su vida quizá a un proceso, sea o no terapéutico, en donde va a tener que lidiar con las dificultades que tiene, personales. Sí, así es. Yo creo que si puedo hacer como una síntesis, quizás es eso, es la aceptación de que las diferencias es lo natural y la importancia de que esto estén en todos los espacios de nuestra sociedad, en la misma familia, en los grupos de amigos, en las relaciones de pareja, trabajo, estudio.
es mirar esas diferencias como algo natural, como la norma. Sí, pues nos queda mucho por ahí todavía, nos queda mucho probablemente todavía por hacer. Sin embargo, a mí me parece que es súper relevante esto de darle como la información y el conocimiento, Paola. O sea, yo creo que en la medida que esto se pueda como hablar, ¿no es cierto?, conversar como lo estamos haciendo ahora, y también que se pueda ir educando a todos, en el fondo, los grupos de trabajo, en la universidad, o sea, que así como existe la diferencia de género, también existe la diferencia de cómo percibimos la realidad, cómo miramos el mundo. Exacto, sí, así es. Cada vez se está haciendo más. Falta mucho. Es una cosa que te iba a preguntar. Tú que ya estás un tiempo en esto, ¿tú podrías decir que vas viendo avances, que... Sí, hay movimiento. Por supuesto que uno quisiera que todo esto fuera distinto ahora ya, pero sí hay movimiento. Creo que la comunidad autista también hace un trabajo súper importante en todo esto, en visibilizar, en poder mostrar en redes sociales y también en sus propios entornos respecto al autismo. Ya en muchos espacios, bueno, se está trabajando en proyectos de ley, se está investigando para poder cambiar ciertas normativas en las atenciones, en los protocolos de atenciones en los servicios de salud de las personas autistas, porque no es lo mismo que personas neurotípicas vayan al doctor a hacer un examen físico o al ginecólogo, mujeres, que personas dentro del espectro, por estas mismas sensibilidades sensoriales. Se hace mucho más resistente. Entonces también ahí está el trato del profesional con esta paciente, el poder entender, explicar, contextualizar, anticipar, voy a hacer tal y tal procedimiento. O sea, tenemos que incorporar esta mirada en todos los espacios. En todos los espacios, las mismas expectativas ahí de las mujeres también respecto a la maternidad, que se hacen muchos juicios, no estás amamantando, no, eso no está bien, no quieres, y muchas mujeres no amamantan a sus hijos por el rechazo sensorial que le produce, por supuesto. Y los llantos, también va generando en esa mamá autista una dificultad. No es una mala madre que quiera entregar a su hijo que lo tenga otra persona en ese momento. Es mucho donde este tema entra, y muchos espacios donde las personas autistas lo pasan muy mal por estas exigencias, por el capacitismo, por esto de no comprender las diferencias, por esto tan estandarizado, ¿no? Esto como las cosas en las multitiendas, ¿no? Todo en serie. Entonces, estamos todos como colgados en la misma línea. Entonces, claro, de repente se sale algo un poquito de lo que nosotros, neurotípicos, como dice, que consideramos que es distinto y hacemos como una voz de alerta, pero finalmente, nada, es como adaptarnos a la forma de que ve el mundo otra persona, que ven la realidad desde su sentido, desde otra manera. Así que, oye, hemos llegado al fin del programa, Paola, querida Michka, te queremos, bueno, yo en lo personal, Michka, también agradecer, ha sido una conversación muy bonita, y además yo creo que súper nutritiva, no sé, yo creo que demasiado importante para todos, y para las personas además que tienen en su entorno un familiar, un amigo, una amiga, de mucho aprendizaje, así que te agradezco profundamente eso. A ustedes. Sí. Gracias. Gracias, Pau. Este espacio de visibilización, de psicoeducación, de socialización de todo este espacio, de todos estos conocimientos también que muchas veces están solamente al alcance de los profesionales, y pues no, aquí tratamos de acercarlo a la gente, a nuestros escuchas de día domingo. Te agradecemos mucho, invitamos también a nuestros radios escuchas, si nos quieren visibilizar por YouTube, también pueden hacerlo. Dentro de la próxima semana este capítulo ya está expuesto en YouTube, así es que bienvenidos también. Nos vamos, nos despedimos, te agradecemos, Paola, gracias, Erika, Gracias, y nos Paola. vamos con Gracias por nuestra última canción del día de hoy, de Ella Baila Sola, Por Ti. Muchas gracias, besitos a Abrazos, ustedes. buena semana para todas y para todos. Chao, Paola, gracias, chao, Michka. Chao, chao. UCB Radio presentó
Activa mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.